Gloria Dávila con ustedes, contigo, con ustedes. Sale bien. Bueno, invariablemente me equivoco del lado. Ya me acostumbraré que el lado izquierdo es mi lado derecho. Y mi lado derecho es mi lado izquierdo. Si me veo de frente, este es mi derecho y acá se ve el izquierdo, como si fuera izquierdo. Ay, no sé, pero bueno. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la presentación de hoy? Sí, sí tiene que ver, fíjense. Dice, hola maestro, es una petición que me hace. ¿Me podría decir cómo puedo hacer para liberar de mi árbol los no nacidos de todas las líneas? Gracias, gracias, gracias. Para empezar, me tardé 6 días en ver cómo estructuraba esta pequeña presentación, pequeña, profunda presentación, porque decir cómo puedo hacer para liberar de mi árbol los no nacidos. Para empezar, no nos liberamos de los no nacidos. No. No. Los integramos, los tomamos en cuenta. En una sesión llegó una señora vestida de negro, alta ella, joven, más joven. Esto fue hace más de 10 años. Y le pregunto, ¿cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu luto? Porque sentía que cargaba una gran tristeza, un gran luto. Y me dice, yo nací después de 22 bebés que no se quedaron en la vida. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ella era la número, es la número 23. 22 o 23. Digo, vamos a darle un lugar en tu corazón a todos y cada uno de tus hermanos no nacidos. Vamos a que los integres en tu cuerpo, porque una de las características para los que estamos en la vida y tenemos hermanos no nacidos antes o después es no terminar lo que empezamos. 1, 2, muchas inquietudes, muchos estudios, muchas profesiones. 3, una necesidad imperiosa de ser visto, reconocido y a la vez una necesidad imperiosa de ser invisible. Nadie me vea. Los dos extremos. El reconocimiento es esos hermanos no nacidos que necesitan y están pidiendo que los veamos, y la invisibilidad es, curiosamente, también por esos hermanos no nacidos, no vistos. Otras consecuencias es que cuando hay hermanos mayores no reconocidos, los menores van a tomar ese lugar y se van a comportar como los mayores. Otra característica que he visto es una casi atracción fatal hacia los accidentes de cualquier índole, caerse, estrellarse, de cualquier índole. No los estamos liberando, los estamos integrando, los estamos reconociendo. Si yo, mamá, perdí hijos, le digo a ese hijo, a esos hijos no nacidos, hijos, hijo,
no naciste. No te quedaste en la vida. Y cuando la decisión es de la mujer, solo de la mujer va a decir, fue mi decisión, hijo. No lo consulté con tu padre. Sin embargo, desde este momento nos puedes tomar y tener a tu papá y a mí como tus padres. Y aquí está el papá. Las mujeres no tenemos solas a los hijos. No, es gracias a la presencia del hombre. Con el hombre se inicia la vida, con la mujer se continúa, se mantiene, se sostiene y se saca a la vida. Pero sin el hombre no hay vida. Sin la mujer tampoco, es diferente. Cuando es aborto provocado, hijo, tú lo diste todo y yo lo tomé todo. Tu papá y yo lo tomamos todo. Y tú lo diste todo. Y desde este momento nos puedes tener y tomar como tus padres. Ya no estás, no te quedaste en este plano. Después nos encontraremos a uno. Sigue tu camino, querido hijo, querida hija. La postura del señor Hellinger es muy bella. Dice que no importa si fue aborto espontáneo o provocado, porque a veces los espontáneos no son tan espontáneos. No, no lo son. Y comenta que esas almas eran lo que necesitaban para su propio camino de evolución. Quedarse una semana, un mes, 3 meses, a veces 8 meses. Cuando es aborto provocado. Cuando ya está el feto más formado, que no creo que es a los 3 meses. El señor Hellinger sí lo considera un asesinato. Cuando apenas se está gestando y hay un aborto provocado, que en inglés hay 2 palabras para eso, miscarriage, es decir, se cargó mal y se fue el bebé, y abortion es aborto provocado. En español hay que diferenciar entre aborto provocado y aborto espontáneo. 2 palabras. Más bien una misma palabra con 2 opciones. Y a veces cuando es ya el bebé ya está más formado y fue aborto provocado, la mujer, la madre dice, yo te maté, querido hijo. Y ahora tienes un lugar en mi corazón. Y a los hijos que están en la vida se les dice, no eres la mayor, eres la tercera, eres el segundo de mamá, el primero de papá. No eres la última, no eres la menor, eres la antepenúltima. Hubo 3 bebés no nacidos después de ti, por ejemplo. Para las personas que sí nos quedamos en la vida después de bebés que no nacen antes o después, hay una tendencia a los accidentes y a la muerte
muy fuerte, porque estamos entre muertos. Y entonces, si son antes de mí, yo le voy a decir a esos hermanos, hablando yo ahora como hermana, y fíjense cómo me coloco, los coloco junto a mí, a los hijos los voy a tener enfrente, aquí enfrente, a los hermanos a la par. Y les digo, gracias por el lugar que me dejaste. Si tú hubieras nacido, yo no nazco. Muchas gracias por el lugar que me dejaste. Yo no soy la 2 de 3, ¿no? Y ocupo mi lugar. Soy la 5 de 6, no sé. Ocupo mi lugar. Y si son los tíos los que no nacieron, como el domingo veíamos con, con un tío y con unas primas que por el lado paterno hubo 2 tías que sí nacieron, crecieron y murieron por enfermedades. Entonces, no son 5 hermanos ellos, son 7. Y las 2 primeras nacieron y se murieron. ¿En qué afecta esto? Que tal vez si ellas se quedan en la vida, los 2 últimos que tuvieron no hubieran nacido, entre ellos mi papá. Y si mi papá no nace, yo tampoco. Por eso es importante tomar en cuenta a los bebés no nacidos. Entonces yo tengo 6 tíos y tías, 2 tías y 4 tíos. Y mi papá, que son 4 y 2 son 6 y mi padre son 7. Mi papá fue el menor. Entonces, tías no se quedaron en la vida y tienen su lugar en mi corazón. Gracias por haberle dejado espacio a mi papá, en mi caso. Si los padres, mis padres, perdieron bebés, los nietos a veces toman el lugar de esos hijos no nacidos y se crea un desacomodo, un desorden, porque los nietos no son hijos de los abuelos, a menos de que lo sean, y eso ya es otra historia, entonces ya no son nietos. Como el caso de una señora me dice, Gloria, no fluyo en la vida, y resulta que su papá había enviudado, se casó con otra señora, esa señora tenía una hija, y con esa señora creo que tuvo un hijo, pero con la hija de la señora, el señor tuvo un hijo. Entonces, ese hijo era el nieto de la abuela y por lo tanto el nieto del señor, porque era esposa de la abuela, pero era el papá de ese niño. Y la hija de esa señora era la mamá de su nieta, pero también era sin serlo, esposa del esposo de ella. Sí, creo que necesitaría escribir más esto, pero de hecho hicieron un video. ¿Cómo integro a los no nacidos? Viéndolos, dándoles su lugar. Eh, voy a la casa de una señora y tenía muchas figuritas de Walt Disney, como 30. Y le pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? Dice, ay, Gloria, mi papá tuvo muchos hijos con otras mujeres.
Le digo, como 30, ¿verdad? Y me dice, sí, ¿cómo sabes? Ella los tenía ahí en su casa, solo que había que hacerlo obvio y decirle, darles un buen lugar a tus hermanos, nacidos, no nacidos, conocidos, no conocidos. No se libera uno de esos hermanos, de esos hijos, de esos nietos, de esos tíos abuelos, no, los integramos. Dudas, me las escriben y con gusto las aclaro lo más que pueda. Recapitulando, si fue aborto provocado, le digo a ese hijo, yo te maté, tú lo diste todo y yo lo tomé todo. Ahora tienes tu lugar en mi corazón. ¿Tienes más hermanos o no tuviste más hermanos? Según el caso. Si yo tengo más hijos, se les comento, hey, entre está su hermano mayor, perdimos un bebé, sigue su hermana, perdimos otro bebé, y está la menor, y perdimos otro bebé. Ustedes no son 3, son 6. Esto lo veo en otra casa donde estaban las fotos de los hijos, pero adivinen que no estaban pegadas, sino que había un espacio entre cada una. Y le pregunto, ¿perdiste bebés? Y me dice, sí, Gloria, ¿cómo sabes? Digo, pues ahí me lo estás diciendo. Entonces, muchas veces les damos su lugar sin darnos cuenta. La diferencia ahora es que nos vamos a dar cuenta y se los vamos a dar abiertamente. Ahora, gracias porque en épocas modernas hay abortos provocados como están a la orden del día. ¿Y por qué hago esta cara? Porque es parte de, siempre ha sido, antes con hierbas, antes llegó una joven a una sesión conmigo y me dice, Gloria, a puñetazos que me di yo, golpes, aborté a mis 2 hijos. Yo no los quería. Entonces, pido por esa joven. Llegó ebria a la sesión. Le pedí que no regresara hasta que no estuviera sobria. Creo que me equivoqué y le pido disculpas. Llegó como pudo llegar. Bueno, errores. Aprendan en cabeza ajena. Y démosle un lugar a esos bebés no nacidos. Les estaba empezando a explicar que con esto de los abortos provocados, algunas mujeres o muchas mujeres no se atreven podemos no atrevernos a decir yo aborté a un hijo. Y entonces lo negamos y lo escondemos. Y sufrimos por ello también. Y nos deprimimos. Y sentimos que no somos merecedoras. Hay que trabajarlo, hay que sacarlo a la luz con personas que nos entiendan. Y lo importante es recordar lo que dice el señor Hellinger, que son almas en evolución y tienen su camino que seguir y que después nos encontraremos. Entonces, con los abortos provocados, no nos atrevemos a confesar y callamos. Las mujeres de campo eh, perdían a los bebés y las escuchaba uno. Yo me embaracé 13 veces y tengo 8 hijos en la vida. Y este es el que no nació, y este sí, este no, este sí, este también, este no, lo saben.
y cada hijo tiene su lugar. Los citadinos somos los que empezamos a crear un poco o mucho de desorden con esos secretos. Que salga a la luz lo que tenga que salir para que fluya el amor con mayúscula. El amor que perdona, que enaltece, que enriquece, que entiende, que abraza. Bueno, ya me despido para que se grabe y poder compartir el enlace a la señora que me hizo esta petición de cómo liberar. No liberamos, integramos. Les damos su lugar. Y a veces es conveniente ponerle su lugar en la mesa. Están presentes. Y a veces se sugiere ir a tomar algo que nos guste, comer algo dulce, ir al cine y decir, hijo, te estoy llevando al cine. Gracias. Ahora no me responde el ratoncito. ¿Qué más tengo que decir? Ya, que abramos nuestro corazón a todos y pensemos en esos bebés no nacidos de todo el mundo, que son muchos miles, millones tal vez, seguramente, desde el principio de los tiempos, por supuesto. Y aunado a esto hay otro tema de por qué los hombres matan a las mujeres. Nosotras matamos a sus hijos. Para reflexionar.